Hace intervención en el 15º Congreso de Alames, que denomina Saber y Poder Popular en la conquista del derecho a la salud y la vida. Escuchemos sus palabras. Por eso he llegado un poco tarde, pero muchas gracias por su comprensión. Lo que quiero yo brevemente reflexionar con ustedes y luego intercambiar preguntas o reflexiones es cómo estamos viendo la situación de América Latina y el mundo. Evidentemente estamos preocupados, no estamos contentos. Hay cosas que no están bien, hay cosas que nos alarman, hay avances, hay retrocesos. Es un momento muy complejo y muy incierto. Yo quiero dividir mi reflexión con ustedes en 3 grandes pedazos. Lo que ha sucedido los últimos 15 años en América Latina, las lecciones y los errores y lo que puede venir. ¿Me van ayudando pasando el esquema? ¿Quién me está ayudando? Tú, mi hermano. Gracias. Si a uno le preguntan, oye, ¿qué han hecho, qué ha sucedido en América Latina y qué ha significado para América Latina los gobiernos progresistas? Uno puede hablar de 1000 cosas y en salud ustedes las han tratado. Yo voy a reducirme a unos cuantos gráficos. Pasemos el primero. 3 cosas han sucedido para que se dé esta emergencia de gobiernos progresistas desde fines del siglo XX, inicios del siglo XXI. Una crisis del régimen de acumulación y de legitimación. Los procesos de privatización de recursos públicos, los procesos de acumulación por expropiación de empresas públicas, los procesos de financiarización de las economías latinoamericanas, de privatización de la salud, de la educación, de recorte de salarios, de fragmentación del mundo sindical, de precarización de la fuerza de trabajo, generó una forma de generar riqueza, pero a la vez una forma de generar descontentos, protestas y malestares. A fines del siglo XIX, a lo largo de todo el continente, el sur, el norte, comienzan a manifestarse de que esa forma de acumular riqueza, de concentrar riqueza, de maltratar a la clase trabajadora, de maltratar a las clases medias, estaba encontrando dificultades para continuar, un límite. A esto llamamos una crisis de capacidad de reproducción de la forma de acumulación y una crisis de la capacidad de consagración, de legitimación, de justificación o de adhesión de las clases subalternas a las clases dominantes. Esto dio lugar al surgimiento de una variedad de protestas sociales, de movilizaciones sociales, que tuvieron la virtud no solamente de quedarse en el ámbito de la protesta y la demanda, sino que buena parte de ese malestar colectivo se canalizó como proyectos estatales, como proyectos de poder. Luego vamos a entrar a la discusión si había que tomar el poder o no había que tomar el poder, que era el debate que se estaba dando a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. La sociedad latinoamericana, a su modo, tomó una decisión: construir un conjunto de coaliciones estatales, unas más radicales que otras. No voy a entrar al debate de cuál fue la propuesta más radical, cuál es la menos radical, pero que en conjunto dieron un panorama enrojecido de todo el continente latinoamericano, o de una buena parte. Siguiente, por favor. Estas coaliciones estatales, fruto de la crisis de legitimación y de crisis de reproducción y de acumulación, tomaron un conjunto de medidas en la economía, en lo social y en lo político. Veamos algunos cuadros. Me he fotocopiado, como dicen los mexicanos, fusilado, unos cuadros de la CEPAL y de Naciones Unidas. Este es un cuadro
que refleja la situación de la pobreza en América Latina. La franja roja, pobreza extrema; la franja amarilla, pobreza moderada. Y fíjense cómo va toda la primera parte, que va desde el año 1993 hasta el año 2003. Va de subida, es una montaña, uno está escalando la montaña. ¿Me puedo ir allá? Ahora sí. Fíjense, ¿dónde está el proyector acá? Esta es la parte de los gobiernos neoliberales: la franja roja, pobreza extrema; la franja amarilla, pobreza moderada. Y en todo caso, de millones de personas en pobreza extrema, estas se incrementan o se mantienen estables, y pobreza moderada tienden a subir. Y este es el momento en que se inicia el ciclo progresista en América Latina. Y ustedes ven cómo la franja va bajando. No ha bajado hasta cero, que es lo ideal, pero ustedes tienen ya una gradiente notable de ascenso en tiempos neoliberales y de descenso en tiempos progresistas. ¿Esto es el comunismo? No. Pero al menos millones de personas en América Latina pudieron comer 3 veces al día. Millones de personas en América Latina que no podían irse a acostar con su alimento, lo pudieron hacer en todo este periodo progresista. Siguiente, por favor. Este es otro documento de Naciones Unidas que divide la sociedad en términos de ingresos, no de clase social en términos de ocupación, sino de ingreso. Los ricos, la clase media alta, digámoslo así, clase media consagrada, la clase media ascendente y los pobres. Y los más rojos, los extremadamente pobres. Y si uno compara el ciclo neoliberal, esta es la fotografía del ciclo neoliberal. Las clases populares, pobres y extremadamente pobres, se incrementan, porque esto es 1993, 2002, 2013. Y entre el año 2093 y 2002, esta franja, este bloque de pobres, este es urbano-rural, se incrementa. Esto está más grueso que esto. Las clases medias o recientes o emergentes se incrementan levemente y la clase media queda estancada. Los ricos, por supuesto, que suben, solamente que su cantidad demográfica siempre va a ser pequeña. Ahora comparen esta gráfica o este cuadro del tiempo neoliberal con el fruto del ciclo progresista. El bloque de extrema pobreza y pobreza se achica casi a la mitad. Esto es urbano, esto es rural. Fíjense, son como, ¿qué? Una cuarta y media y se vuelve una cuarta. Se reduce. Las clases medias emergentes de reciente incorporación, clase media de consumo, no de ocupación laboral, se incrementan notablemente, y la clase media estable igualmente se incrementa. Mientras que aquí la pobreza se incrementó en el ámbito de la sociedad y afectó mucho a los más pobres, el ciclo progresista significó un descenso de la pobreza absoluta y un incremento de la franja intermedia de la sociedad latinoamericana. En la clásico dibujo que hacemos de un rectángulo, los ricos, clase media y pobres, América Latina ha tendido a convertirse en un rombo. Ricos, clase media de consumo agrandada y clase pobre o sectores pobres más disminuidos. Este es el primer fruto de los gobiernos progresistas. Pasen, por favor. Este es igualmente un cuadro de desarrollo humano para América Latina y mide el ingreso per cápita
en América Latina entre el 2000 y 2013 según los quintiles de ingresos. Aquí están los extremadamente pobres y aquí está el extremadamente rico. Y la distribución de la riqueza en porcentaje ha sido más elevada hacia el sector más vulnerable de la sociedad, y los ricos también han tenido un incremento, y habrá que estudiar qué ha significado esto, pero en comparación a la distribución de la riqueza, ha sido este bloque de gente más pobre la que ha mejorado porcentualmente su ingreso per cápita a lo largo de los últimos 10, 12 años de los gobiernos progresistas. Pase, por favor. Un último cuadro que le hemos robado a un investigador de Oxford del año 2015. Él estudia el incremento del PIB, del ingreso per cápita en América Latina. En el ciclo de los llamados populismos tradicionales de los 60 hasta los 80, hasta las dictaduras, este es el ingreso per cápita, ingreso en porcentaje. El ciclo neoliberal, 0,4, y el llamado ciclo progresista comienza a tener un nuevo repunte en términos de ingreso per cápita de las personas en América Latina. Está claro que si comparamos este ciclo neoliberal o este momento neoliberal con este otro momento progresista, la diferencia es casi de 4 veces. No se ha alcanzado al bienestar obtenido en este momento de los llamados populismos de los años 50 y 60, pero sí una notable mejora. Pase, por favor. En el caso de Bolivia, y solamente voy a tomar este cuadro para Bolivia, lo mismo se puede ver de manera mucho más agrandada. Tiempos neoliberales, las clases medias altas se incrementan levemente, las clases medias ascendentes de lo popular están estancadas y las clases populares se mantienen o se incrementan. Y ahora este es el cuadro del neoliberal al gobierno progresista. Fíjense, los sectores populares de bajos ingresos se reducen notablemente. De hecho, Bolivia ha tenido un récord mundial en reducción, no en números brutos, sino en términos porcentuales de la extrema pobreza. Un incremento de la clase media de origen popular, que hay que saber estudiar qué ha significado esto en términos de mentalidad, en términos de consumo, en términos de percepción del mundo, y una ampliación de las clases medias, digamos así, consolidadas. Cuando le preguntan, oye, ¿qué cosa ha significado para América Latina los gobiernos progresistas? Pues esto, que millones de personas hayan podido mejorar sus condiciones de vida. No voy a entrar al debate sobre organización, proletarización, conciencia de las clases medias, sino en términos de simple posibilidad de mejora de sus condiciones de vida. Esta es una muy buena radiografía de lo que han significado los gobiernos progresistas los últimos 10 años. Pase, por favor. Otro de los grandes logros es un esfuerzo por construir mecanismos propios. ALBA, CELAC, UNASUR, que han sido mecanismos mediante los cuales América Latina, después de muchísimo tiempo, buscó crear espacios de unidad, de articulación regional, sin el tutelaje de Estados Unidos. Están en crisis hoy, pero esta década significó que los latinoamericanos nos reuníamos, nos convocáramos, sin que Estados Unidos pagara nuestros pasajes, sin que Estados Unidos redactara en inglés las resoluciones, sin que Estados Unidos definiera lo que tuviéramos que hacer con el país. Hay una generación que ha vivido esto y que no sabe lo que pasó antes. No se acuerda que en el caso de Bolivia, pero seguramente sucedía lo mismo en toda América Latina, desde México hasta Chile. En Bolivia, un embajador norteamericano decía quién podía ser candidato.
el embajador norteamericano definía quién podía ser comandante de la policía o de las Fuerzas Armadas. Los políticos se disfrazaban de vaqueros el 4 de julio y hacían fila como si fueran a regalar dinero en la embajada norteamericana para recibir la palmadita de aprobación de un funcionario de tercera de la embajada norteamericana. Y salían en los primeros titulares y colocaban su foto en retrato porque significaba que habían tenido la bendición para poder tener algún tipo de actividad política. En Bolivia había pedazos donde un presidente no podía aterrizar. Había una base, una pista de aterrizaje en los Yungas, había una área cerrada aquí en la comandancia del Ejército de Bolivia, donde trabajaba el Departamento de Estado. Es decir, había extraterritorialidad en muchos aspectos, en muchos lugares de Bolivia, donde sencillamente no ejercíamos ningún tipo de soberanía. Eso, cuando se construye estas estructuras de unificación, sencillamente comienzan a desaparecer. Y aquí sacamos al FMI del Banco Central y lo votamos. Sacamos a la CIA de Palacio de Gobierno y lo votamos. Sacamos a la DEA del Chapare y la votamos. Y sacamos al embajador de Estados Unidos y lo votamos. Y no es que tenemos ninguna animadversión contra los norteamericanos. Respetamos su cultura, admiramos mucho de su tecnología, recogemos elementos. Hay algunas cosas bonitas. Pero lo que pedimos es de que simplemente no se metan en los asuntos públicos nuestros, que no intervengan en nuestras decisiones. Compramos y vendemos mercancías, mandamos estudiantes a que se preparen, en fin. Pero lo que nunca hemos querido aceptar, y no vamos a aceptar, mientras estemos nosotros en gobierno, es que un extranjero venga a mandar a la tropa boliviana, o venga a mandar a los políticos bolivianos, o venga a decidir el destino de nuestro país. Rápidamente resumiré qué enseñanzas ha sacado este periodo, esta etapa progresista, revolucionaria para unos, para otros progresista, pero me quedo con el calificativo de progresista en general. Pase, por favor. Yo lo voy a presentar como paradojas creativas, como contradicciones creativas, como tensiones creativas que han enriquecido toda la teoría mundial de los procesos revolucionarios, de la transformación y de los procesos de transición. La primera paradoja, democracia o revolución. Durante un buen tiempo muchos nos formamos en la lectura de que la democracia era una herramienta transitoria para obtener votos, pero que el objetivo final, principal, era llevar adelante una revolución entendida como un hecho armado, como una sublevación, como una insurrección. Y lo que teníamos en mente eran las imágenes heroicas, gloriosas, de Fidel entrando a la Plaza de la Revolución o de los vietnamitas tomándose la embajada norteamericana. Eran las imágenes con las que muchos de nosotros nos formaron. ¿Qué hizo este periodo progresista? En verdad, esto que parecía contradictorio lo fusionó. Ha de haber revolución en tanto hay mayor democracia. La democracia no entendida solamente como el día en que vamos a colocar un voto. La democracia entendida como la inclusión, la incorporación, la participación de los humildes, de los pobres, de los desheredados, de los trabajadores, de los vecinos, de los jóvenes, de las mujeres, en las decisiones de la vida en común. A mayor participación, a mayor presencia de personas en la vida económica, en la vida política, en los medios de comunicación, en los recursos naturales, en los temas sobre las decisiones culturales,
En fin, hay mayor revolución. Es decir, no puede haber revolución sin democracia. Y a medida que se intensifica la democracia, es que la revolución puede avanzar. Esta es una de las lecciones claves que ha dado el proceso latinoamericano en los últimos años. Y de esto se desprende el debate sobre nuevas formas de gobernabilidad. Hay gobernabilidad porque se tiene mayoría en el Parlamento, que era la vieja discusión clásica de la ciencia política. Los gobiernos progresistas han incorporado un segundo elemento. Hay gobernabilidad en tanto tienes coaliciones o mayorías parlamentarias, pero fundamentalmente en tanto tienes presencia social en las calles. Gobernabilidad en las calles vía movimientos sociales, gobernabilidad parlamentaria. Una y sin la otra no es estrictamente democrática, y una sin la otra no son estrictamente plebeyas. Un segundo elemento del debate es esta vieja discusión de hace más de 100 años. ¿Hay que construir un partido de vanguardia para la revolución? Y entonces el movimiento social es solamente la plataforma sobre la cual tiene que encaramarse el partido conciencia para llevar adelante la revolución. ¿O todo es el movimiento social? Los partidos por lo general son élites, son vanguardias que luego se desprenden de los movimientos. La visión partidista, vanguardista de las cosas, la clave es el partido. La visión movimentista, la clave es la acción colectiva. ¿Qué es lo que ha mostrado América Latina? Una articulación muy plural, muy diversa, muy creativa. Los procesos de transformación han venido mediante formas anfibias de articulación de partido con movimiento o de movimiento con partido. El caso de Bolivia es eso. En el caso de Bolivia, más que un partido, el MAS es una coalición flexible, negociada de movimientos sociales. La fuerza del MAS, que le ha permitido al presidente Evo estar gobernando, que ha permitido recuperar los recursos naturales, que ha permitido que haya representantes indígenas en las estructuras del Estado, que se haya indianizado el Estado, ha dependido del movimiento social. Pero a la vez es el movimiento social el que en cierta medida ha devenido un tipo de partido. Entonces, en otros lugares ha sido más importante estructuras partidarias, pero han llegado donde están en la medida en que se han articulado con movimiento social. Este debate, o partido o movimiento social, en verdad es ambos. Así como en vez de democracia o revolución, ambos. Igualmente pasamos al debate sobre movimiento social o Estado. El viejo debate con el anarquismo. Estado, por definición, son formas de monopolio. Monopolio de la coerción, monopolio de la tributación, monopolio de los universales. Y movimiento social, por definición, es democracia. Es pluralización de las decisiones, ampliación del debate. ¿Cuál? ¿Qué es un proceso revolucionario? ¿Puro movimiento social? ¿Puro democratización de las decisiones? Pero entonces, el momento de tomar decisiones para construir una carretera o para definir el aumento salarial. Está bien, hay que debatir con todas las organizaciones, y hay que debatir con los trabajadores mineros, y hay que debatir con los trabajadores fabriles, y hay que debatir con los constructores, y hay que debatir con los transportistas, y hay que debatir con los de las fábricas, y luego hay que debatir con los del comercio, y luego hay que debatir y debatir y debatir. Mucha democracia, perfecto, pero han pasado 2 años para tomar la decisión. Momento, hay que tomar decisiones rápidas.
Entonces concentremos en el Estado. Estado revolucionario, dirigido por indígenas, por obreros, Estado. Se es ejecutivo, se es eficiente, porque es un monopolio. Pero entonces pierdo el lado democrático de la participación. ¿Qué ha mostrado América Latina, en particular Bolivia? Que un proceso revolucionario es un mestizaje, una mezcla de movimiento social y de Estado. Hay momentos de amplia democratización de las decisiones, momentos de centralización. Se necesita centralizar para tomar decisiones en ciertos tiempos, porque la reacción no duerme, no descansa. Pero a la vez, no por la eficacia, la decisión, la capacidad de ejecución, puedes poner en riesgo la capacidad de participación de movimientos sociales. Demasiado Estado, menos movimiento social, menos democracia, menos revolución. Demasiado movimiento social, exclusivamente social, movimiento social, mucha democracia, pero inermidad ante las ofensivas de las fuerzas ultraconservadoras que dicen: nosotros sí sabemos decidir y sabemos vamos a dar salud y vamos a dar carretera y vamos a aumentar salarios y lo vamos a saber hacer porque tenemos la capacidad de mando. Entonces, un proceso revolucionario es una dialéctica, usando la vieja categoría hegeliano-marxista, entre centralización, no demasiado, desconcentración, amplia participación, necesidad de centralización. Cuánto de uno y cuánto de otro, no hay una fórmula, no hay un algoritmo. Es un proceso que se va definiendo en el día. Pero si te inclinas a uno o a otro, estás perdido. Si te inclinas al Estado, has perdido la revolución. Si te inclinas a la única, exclusivamente a la democratización, has perdido eficacia y has perdido capacidad de enfrentamiento contra las fuerzas conservadoras. Necesitas uno y otro. Amplia democratización, centralización para darle fuerza a tus decisiones, para mantener la iniciativa política frente a fuerzas conservadoras que van a reclamar rapidez, eficiencia y eficacia en los mandatos estatales. El debate que se dio con los zapatistas y luego con el profesor Holloway: ¿hay que tomar el poder? Claro, había toda una historia en que la toma del poder había llevado a la degeneración de los procesos revolucionarios. Y entonces surgieron estas propuestas: no hay que tomar el poder, hacer la revolución sin tomar el poder, hay que construir desde abajo. Sonó a fines del siglo XX como una propuesta interesante que buscaba dar una respuesta al proceso de consolidación abrumadora del neoliberalismo y la globalización en todo el mundo. ¿Qué mostró América Latina? Que más que la toma del poder, en términos de el viejo poder, de las viejas estructuras, del viejo Estado, de la vieja burocracia, del viejo sentido común, de los viejos universales, hay que construir poder. Hay que construir poder. Si me repliego a lo mío, a mi hospital o a mi comuna, no me he manchado con el poder. Lo puedo hacer yo, lo puede hacer usted, lo puede hacer usted y usted. Excelente, tenemos condiciones. Pero ¿y qué pasa con usted, con usted, con usted? ¿Qué pasa con el salario del obrero? ¿Qué pasa con el salario del campesino? ¿Qué pasa con el transporte? ¿Qué pasa con la tasa de cambio? ¿Qué pasa con las importaciones? ¿Qué pasa con las exportaciones? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la educación? ¿Quién va a decidir? Yo me he replegado a mi comuna, él a su centro de convivencia comunitaria. ¿Y el resto? No. El resto tiene que mandar al hijo a la escuela, tiene que recibir un salario, tiene que pagar la deuda, tiene que pagar el peaje, tiene que pagar el costo de la gasolina, tiene que pagar el costo de la luz. Nosotros no hemos tomado el poder
y nos hemos autoemancipado en nuestro pequeño grupo, pero el resto de la población sigue sometida a la lógica del Estado. Entonces resulta cómodo, desde el punto de vista de la academia, resulta cómodo replegarse a lo local, desprenderse de lo nacional, desprenderse y no acercarse al Estado. Resulta cómodo para los que podemos hacerlo. Tengo condiciones para hacer mi comuna, para tener una tierrita, para cultivar, para colocar el sistema de riego, para colocar el panel solar, pero el que no tiene esas condiciones, el que está día a día, que tiene que pagar la deuda, que tiene que ir a trabajar, que tiene que mandar a los hijos al colegio, tiene que hacerles comer, y que no puede darse el lujo de comprarse su panel solar, no puede darse el lujo de intercambiar por el internet, ¿qué hace? Es una mirada academicista de las cosas. ¿Qué mostró América Latina? Que la clave está en construir democráticamente desde abajo el poder, no engolosinarse con el Estado creyendo que la toma del poder de estatal es la revolución. No es cierto. El poder estatal es apenas una herramienta, un mecanismo más de las transformaciones que obligatoriamente tienen que venir desde la propia sociedad, desde las comunidades, desde las fábricas, desde las universidades, desde los barrios. Entonces, ni poder ni no poder, una mezcla, una política anfibia que mezcla la articulación de uno con el otro y nunca se radicaliza o se polariza en un solo extremo. Construcción de poder, democratización del poder, toma del poder, democratización toma en un delgadísimo hilo que separa la posibilidad de una estatalización de la revolución, lo que es el fracaso, o en una comunalización o autonomización de los procesos que lleva a la sociedad a una actitud de indefección frente a los que sí tienen el poder y saben manejar el poder y toman decisiones del poder para imponer al resto de la población sus decisiones. Pase, por favor, para irnos más rápido. Me voy a quedar con una última paradoja. Los procesos revolucionarios progresistas en América Latina han significado inicialmente la construcción de un núcleo duro. Campesinos, indígenas, movimiento barrial, que son como que la fuerza inicial, los que rompen las primeras barreras de contención conservadora, los que rompen los primeros prejuicios frente al dominio neoliberal y el sentido común neoliberal. Pero para convertirse en fuerza de gobierno, en bloque gubernamental, tienen que irradiarse, tienen que articularse con otros sectores pobres. Si son campesinos, con trabajadores. Si son campesinos y trabajadores, con estudiantes. Si son campesinos, trabajadores y estudiantes, con vendedores, con comerciantes, con intelectuales. Tienes que ampliarte. ¿Hasta dónde tienes que ampliar? Profesionales, clases medias, empresarios. ¿Qué más? Oligarquías, embajada. Si no te irradias, no construyes hegemonía. Pero si te irradias demasiado, tu núcleo duro, ¿en qué queda? Diluido, la radicalidad del proceso, diluido en unos sectores medios, ambiguos, de clase media, de clase alta o de clase transnacional, en la que al final ya no supiste dónde quedó tu proceso. Entonces, ¿tengo que recluirme a mi núcleo duro? No, porque con solo núcleo duro no tienes hegemonía. Entonces,
¿Cuánto me concentro? ¿Cuánto me irradio? Tampoco hay un algoritmo, no hay una receta, no hay un procedimiento. Es el día a día. Nunca abandones el núcleo duro, pero está de acuerdo que no basta el núcleo duro. Hay que construir una alianza, un bloque social, un conjunto de articulaciones plebeyas, populares, laborales. Neutralizar sectores medios, golpear sectores de élite. ¿Hasta dónde? ¿Con cuál puedes dividirlos? ¿Con cuál no? Este tipo de debates son debates nuevos, son debates que hablan sobre hegemonía, irradiación, continuación, profundización o simplemente liquidación de los procesos revolucionarios. Cada país ha tenido su propia historia en este sentido. Lo interesante es que está en vivo, lo estamos viviendo. Y cada decisión que uno toma con un decreto, con una ley, con una inversión, con una contratación, siempre está poniendo en juego núcleo duro y radiación. Mi experiencia, cualquier decisión siempre tiene que estar pensada. ¿Refuerzo el núcleo duro? Bien. Sobre ese principio de reforzar el núcleo duro, me ayuda a articular núcleos concéntricos de sectores de apoyo, entonces vale la pena. Pero una decisión que por ampliar los círculos pone en duda o golpea al núcleo duro, esa es la perdición. Cuando eso sucede, ya cruzaste la línea, ya estás del otro lado. Y regresar acá ya no se puede, porque tu núcleo duro te va a cobrar la traición que le ocasionaste. Pasen, por favor. Rápidamente que es un debate nuevo, no lo encontramos mucho en Mao, no lo encontramos en Lenin, algo en Marx. Toda revolución, todo proceso de transformación siempre es fruto de una apetencia colectiva, de participar, de decidir y de mejorar su condición de vida. Pan, paz y tierra, la consigna de la Revolución Rusa. Pan, paz, que no se muera mi hermano, y tierra, distribuirla, pero pan, comer. Las grandes revoluciones surgen de articulaciones muy simples, pero muy densas en términos de síntesis de la época, síntesis de la sociedad. Y un proceso revolucionario, las primeras cosas que va a enfrentar es satisfacer necesidades, o de salud, o de educación, o de empleo, o de ingresos, necesidades básicas. Pero para satisfacer rápidamente esas necesidades, en el caso nuestro, tienes que afectar la madre tierra. ¿Cómo construyes un colegio? Pues tienes que sacar más gas. ¿Cómo construyes un hospital de tercer nivel? Pues tienes que sacar más mineral. Oye, pero estamos en la época en el siglo del conocimiento, la economía del conocimiento, la economía digital, la economía de los algoritmos. Perfecto. Está bien, eso está bien en el libro. Pero ¿qué haces cuando el 20% de tu población no sabe leer y escribir? Cuando el 48% de tu población, que debería estar pensando en el algoritmo, no tiene 2 alimentos al día. Cuando los niños tienen que abandonar al 6º, 7º de primaria porque tienen que ir a trabajar porque la familia no tiene recursos y tiene que trabajar la mamá, el papá y los hijos. ¿De qué economía del conocimiento puedes hablar? Si no has resuelto unas condiciones mínimas básicas de tu alimentación, de tu salud, de tu vestimenta. Pero si depredo la madre tierra exclusivamente para satisfacer necesidades, estoy violentando uno de los principios básicos
de la concepción indígena y revolucionaria de las revoluciones del siglo XXI, que es el metabolismo, este intercambio orgánico entre ser humano y naturaleza. Es el metabolismo que hablaba Marx. Entonces, esta es una contradicción. Es una contradicción viva. ¿Qué te queda? Satisfacer necesidades básicas afectando a la madre tierra, pero rápidamente crear condiciones para que tengas un tipo de economía de jóvenes, de estudiantes, de profesionales, de vecinos, de trabajadores que no dependan del gas, que no dependan del mineral, que no dependan de la actitud, de la actividad extractivista, y que vayan dependiendo más de la actitud mental, creativa, del conocimiento y de los afectos, que es la tendencia de las nuevas economías. Entonces es uno y lo otro. No puedes solamente satisfacer necesidades sin afectar a la madre tierra, o proteger la madre tierra sin resolver necesidades. Tienes que convivir. Y esto te genera contradicciones, críticas. Los compañeros medioambientalistas se dicen, estás traicionando a la revolución. Pero los compañeros te están diciendo, ¿dónde está mi hospital? ¿Dónde está mi carretera? ¿Dónde está mi escuela? Y entonces tú estás atrapado en esa contradicción y tienes que cabalgar la contradicción. La contradicción no tiene solución. No es ni uno ni lo otro. Es una dialéctica cotidiana entre uno y el otro en la búsqueda de la superación. Pasaremos. He resumido algunos de los debates contemporáneos de los procesos progresistas. Quiero pasar rápidamente a ciertas debilidades que hemos presentado, que estamos presentando. Adelante. La economía. Cuando uno estudia la Revolución Rusa, que es como el modelo de los procesos revolucionarios mundiales, pero lo mismo sucede con la Comuna de París, o con la Revolución China, o con la Revolución cubana, en fin. Está claro que el tema económico debe y tiene que ser un tema central de cualquier gobierno progresista. Lenin decía, la política es economía concentrada. Porque después del momento épico de todo proceso revolucionario, la gente entrando a la plaza, campesinos, indígenas, obreros con cascos, gente humilde, jóvenes. Después del momento épico que se enfrentan, que derrotan las fuerzas conservadoras, que sacrifican la vida, viene el día a día. Salario, impuestos, luz, máquinas, transporte, deudas. La sociedad no puede mantenerse permanentemente en el momento épico o universal de la acción colectiva. Puede durar 1 año, 2, 3, pero luego la gente se repliega a la cotidianidad. Eso fue lo que pasó con los soviets entre el año 19, 20, el debate que tuvo Lenin para la nueva política económica, el debate que hemos tenido acá, o en cualquier revolución, o en cualquier proceso. El proceso revolucionario tiene que mostrar lo más pronto posible un conjunto de mejoras. Un conjunto de mejoras. Porque la gente que en su momento se sacrificó épicamente por un universal, por un planteamiento colectivo que beneficiaba a todos, luego va a comparar, oye, hace 4 años yo vivía mejor. Hace 5 años yo comía 2 panes y ahora tengo nomás para comer 1. Te aguanto 1 año. Te aguanto 2 años. Pero ya no te aguanto 3 años. Esto que parece como tan práctico, tan pragmático, es la lógica del comportamiento colectivo. Un proceso revolucionario tiene que tener una capacidad de gestionar, de transformar la economía, que permita que la gente más vulnerable, la gente más necesitada,
avance por lo menos 1 milímetro en condiciones de vida. Mejor 1 metro, mejor 10 metros, mejor 100 metros. ¿Qué hicimos aquí en Bolivia? No estatizamos todo. Lo que hicimos es concentrarnos en los lugares de mayor generación de excedente. Hidrocarburos, energía, telecomunicaciones, banca. Hidrocarburos, recuperar. Energía, recuperar. Telecomunicaciones, recuperar. Banca, establecer una regulación. Si ganas 10, 5 pasa para el Estado, 5 se queda para vos. De los 5 que se queda y de los ahorros, 60% a la producción con tasas de interés del 6%. Para el comercio, si quieres, 20 o 30%. Para los consumos suntuarios, si quieres, el 80%. Pero para producción y vivienda, tasas del 6% y el 60% del ahorro a ese sector. Una especie de fusión leninista del capital financiero con el capital productivo, pero no con el Estado, sino el Estado como regulador. Esto ha permitido que la economía boliviana, que hace 10 años medía 9.000 millones, en 10 años estemos ahora en 37.000 millones. Y que el Estado, que tenía el 7-8% de la riqueza del país, hoy tenga un 40% de la riqueza del país, que se la distribuye. Corrupción. Corrupción. Es un tema clave, no es poca cosa, porque toca la fuerza moral del revolucionario. Cuando uno coloca a un revolucionario, obrero, campesino, indígena, profesional, estudiante, aquí al frente, ¿qué es lo que tiene? No tiene dinero, no tiene armas. ¿Qué tiene? Su integridad moral. Un ser revolucionario es un hombre o una mujer que parte de un principio constitutivo, su integridad moral. Sobre su integridad moral se articula con otro, convence a otro, se organiza con otros, deciden actuar con otros. Si están en la guerrilla, deciden recuperar armas, deciden tomar un banco para comprarse municiones, construyen casas clandestinas. Si es un trabajador, un revolucionario, un obrero o un estudiante, se articula con otros para debatir lo que pasa en el país, para irradiarse en la facultad, para ir a hacer una acción colectiva de apoyo a los trabajadores o a un barrio. No tiene recursos, no es banquero, tiene su fuerza moral. Y sobre su fuerza moral surge la organización, surgen los recursos, surge la actividad política, surge la fuerza política, surge la conquista del poder. Pero el fondo partió de la integridad moral. Cuando esto la hipotecas, estás perdido. Cuando la creencia de que tu sacrificio se puede negociar por una mejor renta, por desvío de alguna platita que es del Estado, que no se van a dar cuenta y que pues que quede ahí por si las cosas van mal, ya te vendiste, ya destruiste lo único que tiene un revolucionario en las buenas y en las malas, su fuerza moral. Esto ha fallado en varios procesos y es terrible porque la gente te cobra, la gente te cobra, la gente se da cuenta. Pero mira, cuando entraste tú al gobierno pues tenías este ingreso y ahora que estás en el gobierno tienes 5 casas, tienes 7 cuentas bancarias. Todo lo que me dijiste sobre la revolución, el compromiso, la lucha por los demás, se desdibuja, se diluye y pierdes la credibilidad y la confianza, que es lo único que te ata moralmente con los tuyos y con el resto de la sociedad. Cuando compañeros entran en temas de la corrupción, ese es un golpe terrible que no te recuperas en la siguiente elección. Las derrotas morales son las derrotas generacionales.
que tardan en recuperarse 30, 40 años. Te pueden derrotar porque no hiciste un buen programa, porque fracasaste en la economía, en fin, pues te puedes levantar. Pero cuando te derrotan porque demostraron que te llevaste plata del pueblo, la gente nunca más va a volver a confiar en ti. Estas derrotas son las peores. Son las derrotas que no podemos los revolucionarios jamás tener. Nuestra fuerza, nuestra integridad moral, nuestro destino, nuestra integridad moral. Somos invencibles en tanto tenemos fuerza moral. Somos derrotables generacionalmente en tanto perdemos esta fuerza moral. Paso rápidamente, me paso algunos problemas porque no tenemos mucho tiempito. No subestimes nunca a tu adversario. Nunca lo subestimes. Hay que derrotarlo. Intenta convencer. Yo había dicho alguna vez, convence y derrota, convence y derrota. Convence Gramsci, derrota Lenin. Es Gramsci, Lenin, Gramsci, Lenin, Gramsci, Lenin, Gramsci, Lenin, Gramsci, Lenin permanentemente. Siempre hay que estar convenciendo y derrotando. Volver a convencer y volver a derrotar. No basta solamente convencer. Ninguna revolución basta solamente convenciendo. Pero ninguna revolución solamente es derrotar. Es convencer y derrotar, convencer. Inicialmente convence, derrota. Luego vuelve a convencer y derrota. Pero, aunque convenzas y derrotas, no subestimes a tu adversario. Tiene 1000 cabezas, como esa canción de Silvio Rodríguez. Aparece por todos lados, se regenera, por acá y por allá, puede surgir desde tus propias entrañas. No, nunca seas exitista. Siempre muévete con un ámbito infinito pero acotado, como decimos los matemáticos, ¿no? La victoria y la derrota, y entre uno y el otro está una infinidad de opciones, y la verdad siempre va a ser una de esas. Pero te has preparado para la derrota, te has preparado para la victoria. Aún en la victoria estás preparado para la derrota, porque siempre es probable. Y en la derrota prepárate también para la victoria, porque también es probable. Pase, por favor. Quiero detenerme en un punto que fue el que trabajé últimamente, a raíz de lo que viene pasando en Argentina, lo que viene pasando en el Brasil. No voy a entrar a los detalles calificativos, porque no me corresponde. Lamentablemente, como vicepresidente tengo que tener cierta moderación en el lenguaje. Pero en la conversación personal le puedo decir mi opinión. Pero lo que voy a hacer es usar unos esquemas. ¿Qué es lo que he aprendido de los procesos revolucionarios? Que la clave del comportamiento colectivo e individual de las personas es lo que denominamos el sentido común, en sentido amplio del concepto. ¿Qué es esto que estoy denominando el sentido común? La articulación de 4 categorías sociológicas. Los preceptos lógicos. Cómo recepciono y ordeno el mundo. Lo que yo le estoy enseñando a mi bebé desde que ha nacido. El lenguaje. El orden de las cosas. Las señales de las órdenes, de los regaños, de las instrucciones. Que el bebé los recibimos desde bebés y que van sedimentando a lo largo de la vida una manera lógica de ordenar el mundo, vía lenguaje y vía los símbolos. Los preceptos instrumentales, cómo los seres humanos buscamos medios para tales fines. El más clásico, las herramientas para obtener un producto, en el concepto de proceso de trabajo de Marx. Pero en la vida cotidiana, en la relación amorosa, instrumentos para obtener fines. En la vida educativa, instrumentos para obtener fines. En la vida profesional, herramientas para obtener fines.
Eso es un orden mental y un orden social, las personas, que está sedimentado en el subconsciente, en la capacidad reflexiva y ante todo prereflexiva, es decir, en lo que sale sin pensar, en lo que hacemos sin pensar, automáticamente es este orden del sentido común. Acción dirigida a fines. El cuarto componente del sentido común son los preceptos procedimentales, si ustedes quieren, los algoritmos de la vida social. Llego en la noche a la casa, mi hija ya ha cenado, me espera para dormir. Sabe que cuando apago la luz y tengo la mamadera a la mano, sabe ya que es hora de dormirse. Y le pongo sorbel griego para completar el esquema. Es una cosa muy pequeñita, muy pequeñita. Un conjunto de procedimientos de la vida cotidiana, en el comer, en el hablar, en el estudiar, en el relacionarse, en el subir al trufi, al micro, al teleférico, en el venir a este lugar, en las reuniones, tenemos algoritmos de la vinculación social, que las hemos aprendido desde que tenemos 0 años, que las hemos heredado en parte en nuestra información límbica, que la vamos construyendo cuando vamos al colegio, cuando estamos con la familia, cuando aprendemos a hablar, cuando aprendemos a correr, cuando aprendemos a hacer todo eso, vamos interiorizando los algoritmos de la vida. Todo es un proceso social. Y ese proceso social es un conjunto de procedimientos más o menos regular. Los preceptos procedimentales de la vida cotidiana. Actuamos sin preguntarnos. Cuando he visto yo el micrófono, no he dicho, ¿qué es esto? Sabía que era un micrófono. Sé cómo funciona. No tengo que preguntar cómo funciona. Eso, que lo hacemos a diario con el micrófono, con el bolígrafo, con la ropa, con el dinero, son los algoritmos de la vida cotidiana que están interiorizados o hechas carne o hechas neurona. Es eso. No nacemos así, nos han formado así. Y por último, el mundo emotivo, los preceptos morales, la manera en cómo jerarquizamos el bien y el mal en la vida cotidiana. Lo probable, lo necesario, lo reprochable, lo irritable, lo negociable, lo tolerable, lo aceptable de la relación personal, de los amigos, de la pareja, de los compañeros, del gobernante, del ministro, de las cámaras, de la prensa. El mundo de las tolerancias, de las clasificaciones que actúan espontáneamente a lo largo de la vida, pero que no son producto de la naturaleza, son productos de la sedimentación de saberes y de conocimientos de generaciones pasadas y generaciones actuales en nuestra carne, en nuestras células, en nuestro cerebro. Pues la articulación de estos 4 componentes son el sentido común. Preceptos lógicos, preceptos instrumentales, preceptos procedimentales y los preceptos morales de la vida cotidiana. Hay procesos revolucionarios en tanto se gatillan ciertas actividades de acá en un sentido. Hay procesos regresivos en tanto se gatillan o son gatillados determinados componentes de estas 4 estructuras en las personas. Pase, por favor. Los momentos revolucionarios son momentos en que los principios de asociatividad expansiva, de solidaridad entre las personas, de universalidad, es decir, de pensar en los otros por encima de pensar en uno, de autodeterminación, es decir, de capacidad y de creencia práctica de que se puede transformar las cosas mediante la solidaridad, la asociatividad y la esperanza de que eso va a ser posible, son fuerzas que transforman
que deforman o que gatillan componentes del sentido común hacia una dirección. Para ser revolucionario no es que hay que leer a Marx, no es que hay que pasar de la falsa conciencia a la verdadera conciencia. Me falta un cuadro. A ver, retroceda. Antes. No. Pase. No, atrás. Me falta un cuadro. Adrianita me ha robado un cuadro. Capaz nos hemos confundido, pero quiero decirles algo para completar la idea. No copió, se traspapeló. Falta un cuadro. Retroceda. Cuando este sentido común se vuelve apetente de transformarse, de cambiarse en una u otra dirección, lo que los sociólogos de los movimientos sociales estudian, o la ciencia política o la filosofía política. Lo resumo en frasecitas rápidas. Frustración colectiva, riesgo de muerte, crisis de legitimidad, tengo 3 más. ¿Qué es lo que he encontrado en la sociología política cuando estudia por qué se produce posibilidades de una transformación social? Por lo general la sociedad se mueve en el ámbito de la estabilidad, y eso es lo que estudia la sociología. Pero hay momentos específicos de la vida en que la gente está predispuesta a oír nuevos referentes, predispuesta a aceptar nuevas certidumbres. No es cualquier momento, son momentos muy específicos. Pues todo ese decálogo que ha estudiado la sociología, crisis de legitimidad, caída abrupta de condiciones de vida, en fin, generan predisposición para la transformación, la reorientación de este esquema cognitivo de vida. Ese cuadro me faltaba. Ahora sí, cuando hay fuerzas revolucionarias que empujan estos principios, logran transformar, gatillar aspectos del sentido común, de la parte lógica, moral, procedimental e instrumental de las personas hacia un sentido de esperanza y de transformación. Pase. Esto es cuando estamos en estabilización, lo dejo, pase. Pero ¿qué sucede cuando otros principios, el de individualidad, el de seguridad y orden, el del temor y el miedo, o de la salvación religiosa, apuntan con fuerza? Siempre están esos, pero no siempre tienen la eficacia. Al igual que los procesos revolucionarios, pase por favor. Atrás. Uno más. Al igual que los procesos revolucionarios, estos principios que impulsan las comunidades, los grupos revolucionarios, la intelectualidad, los dirigentes, siempre están presentes, pero no siempre tienen eficacia. Bajo ciertas circunstancias, aquí ha sucedido algo que comienzan a generar en la sociedad un tipo de apetencia por la esperanza transformadora. Igualmente los procesos regresivos, pase por favor. Uno más. Estos principios de individualidad, de seguridad, temor, miedo, demanda de orden para explicarlas y organizar las cosas, o de esperanza de una salvación o de un mundo religiosamente ordenado, siempre están presentes, pero solo en determinadas circunstancias
se articulan con el sentido común, comienzan a dirigir el sentido común, comienzan a ordenar el sentido común. ¿Por qué hago esta explicación? Porque no estoy de acuerdo con los que dicen que ha sucedido lo que está sucediendo por los medios de comunicación. Ellos siempre han hecho lo que tenían que hacer, o por la intervención del imperialismo. Ellos siempre intervienen. En determinadas circunstancias, determinados mensajes de los medios de comunicación, en determinadas circunstancias, determinadas acciones del imperialismo, en determinadas circunstancias, determinados mensajes religiosos o políticos, surten efecto. Yo siempre uso el ejemplo de un sociólogo francés. Tengo el vaso. Si le tiro este micrófono, se rompe, ¿no ve? ¿Por qué se rompió el vaso? ¿Por el micrófono? No, porque si yo agarro el vaso y en vez de vidrio lo vuelvo de acero y le tiro el micrófono, no se rompe. El vaso se rompió porque era rompible. Es otra manera de ver las cosas. Los discursos conservadores, individualistas, temerosos y de odio siempre están ahí, pero solo bajo ciertas circunstancias gatillan en las personas algo de ellos. Es decir, no es que los revolucionarios cuando ganan es que dan la verdad y cuando van a la derecha es que engañaron al pueblo. Es una manera de desconocer el libre albedrío de las personas. Es la vieja lectura altuseriana de las transformaciones. Algo hemos hecho o algo no hemos hecho para que estos discursos conservadores se articulen con pedazos del sentido común. De hecho, el sentido común, como es el sedimento de la sociedad, por lo general es lo más conservador que tiene el ser humano. Es lo más conservador. Y por lo tanto es más fácil gatillarlo, es más fácil reorientarlo. Retroceda ahora. Es 10 o 20 veces más difícil que los principios revolucionarios gatillen, se articulen con el sentido común. Lo suelen hacer en momentos muy precisos y extraordinarios del mundo. Lenin, que se pasó toda la vida, 2 meses antes de la revolución decía: no voy a poder ver un proceso revolucionario. Estaba convencido que se iba a morir sin ver una revolución, y a los 2 meses estalla. Uno puede luchar, pero hay circunstancias de la sociedad que no dependen de lo que hacen solamente los revolucionarios o los partidos o los progresistas, sino que dependen de lo que no hicieron, de lo que fracasaron, que se articulan en una dirección. Entonces, ¿por qué hago esta reflexión un poco abstracta? Porque no podemos explicar los procesos regresivos en América Latina únicamente por la conspiración. ¿Ha habido conspiración? Sí, por supuesto que hay. ¿Ha habido una actitud dirigida de ciertos medios de comunicación para obtener un resultado? Sí, es cierto. Pero algo ha permitido que eso gatille un sentido común colectivo. Algo ha permitido que entre la sociedad, haya una predisposición a este tipo de discursos para que funcione. Y la clave de un investigador, de un revolucionario, es saber qué ha pasado en el ámbito lógico, en el ámbito moral, en el ámbito procedimental y en el ámbito instrumental para que haya pasado lo que ha pasado. Estoy hablando un poco en clave, porque hasta ahí me permite mi lenguaje público, pero espero que me sepan entender.
todo caso, hago una última reflexión sobre este punto. Retroceda. Esto es lo más difícil del mundo. Tomar el poder es complicado, pero se puede. Transformar la economía es ultra complicado, pero se puede. ¿Qué es lo que he aprendido? ¿Qué es lo más difícil y de lo que depende la continuidad de un proceso revolucionario? Transformar esto. Este, si ustedes quieren, el DNA de la mente humana. Está aquí. ¿Cómo se ayuda a transformar? ¿Cómo sedimentan nuevos procedimientos o preceptos lógicos? Una nueva moral de las cosas, un nuevo sentido común, es lo que en definitiva define la continuidad o el fin de un proceso progresista o revolucionario. La clave está aquí. No está ni en el manejo de la economía, ayuda, ni en el manejo de la política, ayuda, ni en las armas, ayuda. Está en el cerebro. Es más, hay procesos revolucionarios porque hay algo que logramos modificar o gatillar del sentido común. Y hay procesos regresivos porque los otros fueron más hábiles que nosotros. Y ha de haber continuidad y estabilidad de los procesos revolucionarios o su profundización si logramos modificar este sedimento profundo, oculto, pero práctico. Es la lógica práctica de la vida. Es la manera en cómo hacemos sin pensar que estamos haciendo. Cuando alguien o algo logre tener el algoritmo que ayude a transformar esto, ya pues, ese sí la tiene, esa sí la hizo, como dicen los mexicanos, ¿no? Y parece ser que nadie lo tiene, y entonces el ya la hizo o no lo hizo, siempre es una incertidumbre, es un día a día. Hoy la hiciste, mañana quién sabe, y mañana otra vez tienes que recomenzar, y pasado otra vez recomenzar, y cada día recomenzar, porque esto no es un tema de lectura, no es un tema de falsa o verdadera conciencia, no es un tema de verdad, es un tema de las preverdades profundas que tiene el ser humano, pero que son los que definen tolerancias morales, lógicas de acción, maneras de, eso me olvidé colocar en el cuadrito, de prever. El cerebro humano siempre actúa proyectivamente. Es el debate entre los neurocientíficos, ¿no? ¿Cómo actúa el cerebro? Y lo que he entendido hasta ahora es que por lo general está actuando anticipándose. El ser humano y muchos seres vivos siempre están actuando en función de la anticipación de las cosas. A eso me refería cuando menciono los preceptos procedimentales, los preceptos lógicos. La capacidad proyectiva del cerebro. La capacidad proyectiva del cerebro. Que es casi ya un hecho medio biológico. Pues eso, si se logra eso, ayudar a transformar y a gatillar, las cosas pueden ir para un lado o las cosas se están preparando para ir al otro lado. Ahora sí, por estos cuadros tardé en llegar, porque los tenía que armar y había que borrar. Les ruego que me entiendan. Pase, por favor. Quiero pasar ahora rápidamente al siguiente. Fin del ciclo progresista, sí, no, o fin del relato globalizador. Quiero darles rápidamente un cuadro. Ahí ya me pueden cortar, mi hermano, porque esto es repetido. Ya me pueden cortar. Pase, por favor. Quiero darles unos datos sacados de un conjunto de revistas serias norteamericanas. Pase, por favor. Este es un cuadro que lo hace el Banco de Intermediación Internacional o de Pagos Internacionales. Es un cuadro, esta es una asociación de los bancos del mundo. Es
el BIS, y muestra los ciclos de la economía desde 1835. Lo rojo es los activos y pasivos financieros, y lo azul es el comercio mundial. Fíjense, es casi los ciclos de Kondratiev, ¿no ve? Desde 1835 tienes los tiempos de proteccionistas. Desde el 55 a la cabeza de Inglaterra, la apertura de los mercados, digamos la segunda globalización o la tercera, según el autor que usas. Año 1935 tienes, después de la Segunda Guerra Mundial y la crisis del 29, otra vez la etapa proteccionista. Y desde el 75 para adelante, el disparo hacia arriba de la globalización financiera. Y acompaña esto el comercio. Ciclo proteccionista, ciclo liberal, otra vez ciclo proteccionista, welfare state, estado de bienestar, y otra vez ciclo neoliberal, ¿no? En cierta manera dicen, y es la teoría de los ciclos de Kondratiev, que lo recogió también Mandel y otros, la economía capitalista se mueve por ciclos. Y estaríamos en el momento cumbre del ciclo expansivo, aparentemente. Aquí la gráfica puede continuar expandiéndose, o la gráfica ya pueda poder continuar en decadencia. Eso es lo que hay que averiguar. ¿Qué está pasando? Esto es hasta el 2015. ¿Qué está pasando en este periodo? Pase, por favor. Este es el cuadro del Instituto Mundial Mackenzie, que hace estudios de la economía mundial, y aquí estudia los flujos transfronterizos de capital. En los años 80, al inicio de este ciclo neoliberal, 5.2% del PIB mundial, para el año 2000 12%, para el 2007 20%, viene la crisis del 2008 y una caída al 2%. Es decir, algo está pasando. En vez de que esto continuara hacia arriba, comienza a caer. Pase, por favor. Es lo mismo, pero disgregado en acciones, bonos, inversiones extranjeras, préstamos. 2007, 2015, 2016. Lo único que se mantiene estable es este colorcito que sería la inversión extranjera directa. Pero préstamos han caído, bonos han caído y acciones han caído drásticamente. Pase. Esta es la gráfica de el crecimiento de la economía real, el rojito, y el azul es la tasa de crecimiento del comercio mundial. Entonces fíjense, la tasa de la economía mundial se mueve entre 3, 1, 1, 3, 3, 4, 1, 2, 9, 4, 3, 1, menos 1, 3, 4, 2, 2, 2. Esta es la economía, el Producto Interno Bruto Mundial, la economía real. Pero el comercio mundial, en todo el ciclo neoliberal, se ha movido con un crecimiento del 39%, del 32%, del 24%, cae, vuelve a levantarse 29%, cae 21%, 12%, 16%, 17%, 16%, 21%, 20%, y después desde la crisis del 2008-9, cae el comercio mundial, decrece el comercio mundial, o mejor, la tasa de crecimiento se vuelve negativa en el comercio mundial. Ese es un dato del Banco Mundial. Es decir, les he dado datos del sistema financiero, del sistema comercial. Algo está comenzando a pasar acá. Algo está pasando. No estamos en el momento expansivo de la globalización. Quizás es una caída temporal. Quizás ya no es la caída temporal, sino es el declive sistemático de la economía globalizada. Pase, por favor. ¿Qué ha pasado los últimos meses? Gran Bretaña se sale de la Unión Europea, el Brexit. Gana el presidente Trump con la lógica de América es primero. Nos va a colocar soldados en la frontera para que no entremos.
los latinoamericanos, guerra comercial entre China y Estados Unidos. Guerra comercial es proteccionismo. Estados Unidos ha colocado aranceles a los productos chinos de un 10 a un 25%, hasta un total de 250.000 millones de importaciones. El total de las importaciones llegan a 500.000, es decir, la mitad de las importaciones chinas a Estados Unidos se les ha subido los aranceles, actitud proteccionista, ya no es libre mercado. Y China ha retrucado elevando los aranceles, especialmente a la soya, a repuestos de automóviles, etcétera, también un 25%, a 60.000 millones de dólares que China compra de Estados Unidos. Y esto parece ser que va a continuar. Se ha renegociado el TLC, que ahora se llama UNCTAD, ¿no ve? Y donde México y Canadá han tenido que ceder varias cosas para dar prioridad a la industria norteamericana. Ha roto el TTP, el Tratado Transpacífico, se ha salido de el Tratado del Medio Ambiente de París, y en distintos lugares comienzan a emerger fuerzas que reivindican un tipo de neoproteccionismo. Es España, es el Reino Unido, donde el candidato y el laborista está planteando que hay que nacionalizar el sistema eléctrico, que hay que nacionalizar los ferrocarriles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está significando esto? Pase, por favor. Falta otro cuadro. Se debió quedar trancada atrás. ¿Qué está pasando? Por una parte está China, comunista, Merkel, neoliberal. Por suerte han cortado ya la transmisión. Reivindicando el libre comercio y la globalización plena. Y por otro lado está China, está China y Merkel, y por otro lado está Estados Unidos, que en tiempos de Reagan y de Margaret Thatcher nos decían a todos, los que éramos estudiantes, no hay otra opción, ese era el discurso, no hay otro camino más que libre comercio y globalización. Pues ahora Estados Unidos no dice ni libre comercio ni globalización. El actual bloque de poder norteamericano, que ha desplazado a los neoliberales progresistas de Clinton y de Obama, que dice proteccionismo. Entonces resulta que para nosotros, los latinoamericanos, los europeos, los asiáticos, los franceses, los africanos, ya no tenemos un único relato. Por una parte, los comunistas dicen vive el libre mercado y los ultracapitalistas dicen proteccionismo. Claro, es posible entender las tendencias, las empresas, hay que hacer un estudio de campo, pero para el público en común, para los partidos, para mis opositores, ¿a quién van a seguir? Amigos de Bolivia TV, ha sido la participación del vicepresidente Álvaro García Linera en el 15º Congreso de Medicina Social Salud Colectiva ALAMES 2018. El Congreso titula Saber y Poder Popular en la conquista del derecho a la salud y la vida hacia la transformación para vivir bien. Durante el desarrollo de esta actividad, el vicepresidente reflexiona sobre los procesos de revolución en América Latina a través de las fuerzas sociales. Asimismo, afirmó que en gobiernos progresistas en América Latina significaron que millones de personas mejoren su condición de vida. Una importante actividad que se desarrolló en instalaciones del Ministerio de Educación. Contigo, Milton, a Estudios. Gracias, Leticia, y de esa manera cerramos lo que ha sido la participación también del vicepresidente en la inauguración de este congreso, acá en la ciudad de La Paz, en instalaciones del Ministerio de Educación. En cualquier momento estaremos nuevamente en sus hogares. Permiso.